¿ya? Inactivar. En el caso que sale aquí el ejemplo, ¿cierto? La cáscara sagrada, que es un laxante, se administra por vía oral, llega al colon y por la flora del colon se transforma en la antraquinona, que es la realmente fármaco activo. Y en los rumiantes, la flora ruminal normal inactiva fármacos como el cloranfenicol, por ejemplo. Bueno, y los glucósidos cardíacos como la digoxina, pero en la práctica el cloranfenicol, que podría yo ocuparlo por vía oral, en un rumiante no sirve. No alcanza a llegar nada a circulación sistémica porque es metabolizado, ¿ya? Por la flora digestiva normal de los rumiantes. Y hay otros factores que van a estar influyendo en lo que tú decías, ¿cierto? ¿Qué pasa con los hígados alterados, todo eso? Hay factores que van a estar influyendo en la metabolización, por ejemplo, las diferencias individuales. Estas diferencias individuales son determinadas genéticamente, así que a veces hay familias que no metabolizan bien o que tienen algún problema. Pero hay veces que uno, ¿ya? Por eso que cuando uno está trabajando con un medicamento y no funciona como uno esperaría, puede ser. No tenemos cómo saber, ¿ya? La edad, esto sí lo tenemos como predecir, ¿cierto? Recién nacidos, cachorros o animales viejitos, ¿cierto? Obviamente su hígado no va a estar al 100% y por consiguiente la metabolización se va a ver alterada, va a ser poco eficiente, como dice ella. Entonces cuando yo tengo un viejito o un recién nacido, normalmente a mí las dosis me las dan en un rango, me dicen de 2 a 10 miligramos por kilo. A esos yo le doy 2 miligramos por kilo. No me arriesgo a darle ni 5 ni 10. Le doy la dosis mínima y ahí veo, evalúo cómo se comporta mi paciente. Bueno, y si puedo no tratar a esos animales con cosas muy tóxicas, obviamente. ¿Ya? Claro. Cualquier función hepática deficiente, cualquier enfermedad hepática también. Esto nos va a permitir metabolizar como corresponde. Y sabemos que el principal, el que realiza más metabolización es el hígado. La insuficiencia cardíaca también. Cuando hay insuficiencia cardíaca, todos los órganos están mal irrigados, el hígado también. ¿Ya? Así que tenemos que tenerlo presente. Y la disfunción tiroidea, que como ustedes saben, la tiroides es la que se encarga de controlar todo el metabolismo, también de los fármacos. Entonces un hipertiroideo va a metabolizar más rápido. Y si metaboliza más rápido, el fármaco va a durar menos efecto. Entonces hay que darle más o aumentar la frecuencia horaria, dependiendo del paciente, ¿ya? Y al revés el hipotiroidismo, ¿cierto? Entonces hay varias enfermedades en las que yo tengo que tenerlo presente. Y las interacciones farmacológicas, desde el punto de vista de la metabolización. ¿Qué pasa cuando administro 2 o más fármacos juntos? ¿Cómo se metaboliza? ¿Ya? Y como dice aquí, en general rara vez constituye una contraindicación absoluta. O sea, es muy poco probable que yo no pueda administrar 2 fármacos juntos. Pero es importante que yo sepa qué va a pasar para que yo pueda saber cómo enfrentar eso. ¿Ya? Y hay 2 tipos de reacciones que se producen o de interacciones, ¿cierto? Desde el punto de vista metabólico. La inducción enzimática o la inhibición enzimática, que siempre es competitiva. En la inducción enzimática, un fármaco va a estimular el sistema microsomal hepático, por lo tanto, el otro fármaco se va a metabolizar más rápido. Si el otro fármaco se metaboliza más rápido, va a funcionar por menos tiempo, va a tener menor actividad, ¿cierto? Entonces, ¿qué fármacos son los que tienen este tipo de reacción? Los glucocorticoides y varios antipilépticos como fenobarbital, diazepam, fenitoína. Entonces, los glucocorticoides en general no son muy complicados porque generalmente son tratamientos cortos, ¿cierto? Nadie da tratamientos muy largos, a no ser que tenga una enfermedad autoinmune o algo así. Pero los antipilépticos, la mayoría de los pacientes epilépticos tienen tratamientos de por vida. Entonces, tienen que tomar su antipiléptico, más si se enferman de otra cosa, más ese otro medicamento, ¿ya? Entonces hay que tenerlo presente, que puede ser que ese otro no funcione bien. Y la inhibición enzimática, que es competitiva, como sale aquí, ¿cierto? Tenemos 2 fármacos y la enzima, la unión, ¿cierto? Van a competir con una enzima y obviamente ¿quién va a ganar? Más afinidad, el que tenga más concentración, lo mismo siempre, la misma cosa. Pero hay fármacos que en general siempre no están funcionando de esta
forma, como inhibidores enzimáticos de otros fármacos, ¿ya? Del otro. Acuérdense que esto no se ve alterado, que se ve alterado el otro fármaco, como la cimetidina, que es pariente de la ranitidina, el ketoconazol, antimicótico, y el cloranfenicol, que ya lo vimos, tiene hartas cositas, hartos detalles, ¿ya? Vamos a ver, por ejemplo, cuando veamos intoxicación con paracetamol, la cimetidina se usa cuando tengo una intoxicada con paracetamol, porque como es un inhibidor enzimático y el que es tóxico es el metabolito, hace que el metabolito se produzca más lento y le da tiempo al organismo de ir actuando, ¿ya? El ketoconazol se usa mucho también por este mismo efecto, inhibidor enzimático en pacientes que tienen, por ejemplo, atopia, los perros, ¿cierto? Que tienen que recibir un inmunosupresor por tiempo prolongado, del tipo ciclosporina. La ciclosporina es un inmunosupresor, o sea, deprime el sistema inmune. Y hay animales que tienen que recibirlo por tiempo prolongado o algunos para siempre, ¿ya? Y a mí no me interesa tener el sistema inmune deprimido. Más encima la ciclosporina es re cara. No sé si a alguien le ha tocado, la de humanos y la de animales, todas caras, ¿ya? Y este, como es un inhibidor enzimático, yo puedo disminuir la dosis a la mitad de la ciclosporina. Entonces le doy dosis de ketoconazol normal, pero le doy la mitad de la dosis de ciclosporina, por lo tanto tengo la mitad de la inmunosupresión que me produce la ciclosporina. ¿Es antimicótico, dijo? ¿Cómo? ¿Antimicótico? Sí, ketoconazol sí. Entonces no se podría usar en hembras gestantes. No, no se puede usar en hembra gestante. Ahora, bueno, lo más probable es que la balanza, lo más probable es que si tú tienes una hembra con una enfermedad de ese tipo, no la dejes que se preñe, ¿cierto? Tú le digas a la gente que no lo haga, ¿ya? Entonces, uno piensa siempre que estas interacciones son malas, así como si ahí en general no constituyen una contraindicación, ¿ya? Pero si se fijan, yo la puedo usar a mi favor. Entonces, lo importante es que yo sepa para poder manejarla a mi favor, digamos, a favor del paciente. Bueno, eso era en relación con la excreción. Bueno, yo no me referí a la parte de, a propósito de interacciones, a la interacción por vía oral junto con alimentos, ¿ya? Por lo mismo, porque la mayor parte de las veces no tiene ninguna implicancia. Pero sabemos que hay medicamentos que se absorben mejor alejados de los alimentos, otros que se absorben mejor junto con los alimentos, otros que se absorben mejor junto con alimentos grasos. Entonces, si a uno el laboratorio le recomienda, uno debería hacerle caso, ¿ya? No es, la mayoría de las veces no es estricto, pero se absorben mejor si uno lo hace de acuerdo a las indicaciones de ellos. Ahora, ustedes saben que nosotros en veterinaria, sobre todo en los cerdos, y en las aves también, pero sobre todo en los cerdos, hay muchos medicamentos que se le dan en el alimento. Sí. Y por ejemplo, los antibióticos, todos los antibióticos se absorben mejor por lejos de los alimentos. Entonces, se absorberían peor, pero los laboratorios le ponen la dosis adecuada para mezclarlo con los alimentos, ¿ya? Entonces eso está ya pensado, ellos le dan la recomendación a uno para eso. Por eso que uno tiene que tener una base cuando uno empieza a trabajar, tiene que tener algo en que basarse, y lo mejor es basarse en los estudios que ya hicieron los laboratorios. De ahí en adelante uno puede modificarlo, ¿cierto?, de acuerdo a la experiencia de cada uno, pero inicialmente, por lo menos, que es lo que les va a tocar a ustedes, ¿cierto?, cuando salgan al campo laboral, inicialmente uno se tiene que basar en algo, y lo mejor es la recomendación del laboratorio. Por eso que es importante leer las fichas técnicas, lo que el laboratorio nos dice que hagamos o no hagamos, ¿ya? Bueno, vamos a ver la última etapa de la farmacocinética, que es la excreción, y ya sabemos que los fármacos se pueden excretar metabolizados o no metabolizados, ¿cierto? Como dice ahí, inalterados, de las dos formas. El principal órgano excretor aquí es el riñón, en términos de cantidad, pero no es el único. De hecho, sabemos que todos los órganos realizan en algún grado eliminación, ¿ya? El principal, riñón. En segundo lugar, hígado a través de la bilis. También cantidades importantes a través de pulmón y varias glándulas como salivales, lacrimales, sudoríparas y mamarias. El resto de las eliminaciones, como les digo, todos los órganos eliminan fármacos, pero son tan pequeñas las cantidades que no se consideran importantes.
desde el punto de vista farmacológico, ¿ya? Entonces, estos lugares son los que se consideran los más relevantes, aunque todos eliminan. Todos los órganos excretores, excepción de los pulmones, eliminan más eficientemente compuestos polares, ya saben, ¿no? O hidrosolubles y polares, en relación a los liposolubles. El pulmón, en cambio, elimina los medicamentos tal como entraron. Y sabemos que la idea de los medicamentos cuando entran es que sean liposolubles. Entonces se eliminan tal como entraron, ¿ya? Y es una excepción dentro de los órganos excretores. El riñón es el principal, ¿cierto? Y se produce de la misma forma que se excretan los elementos endógenos, ¿cierto? Por el glomérulo, que está reflejado aquí así, por filtración glomerular, secreción tubular, y lo mismo que veíamos en el caso de los productos endógenos, hay veces en que el organismo produce resorción o reabsorción, ¿cierto? Un elemento que estaba listo en el túbulo distal, yéndose para afuera, lo vuelve a recapturar, ¿ya? En el glomérulo se eliminan fármacos en forma pasiva, solo drogas libres, fármacos libres no unidos a nada, y moléculas pequeñas. Y esto va a depender de la tasa de filtración glomerular, o sea, de cuánto líquido llega al glomérulo para ser filtrado. Por eso que cuando yo quiero excretar, estoy con una sobredosis de algo, le pongo suero al paciente, para que produzca más orina y llegue más a filtrarse. ¿Ya? Doctora, ¿hay alguna fórmula para calcular esa tasa? La tasa de filtración glomerular, no. Lo que nosotros tenemos, podemos medir la producción de orina. La secreción tubular también se produce, en este caso es activa, por lo tanto es a través de carrier, y sabemos que estos se saturan, ¿cierto? Tienen que tener afinidad, lo mismo que aprendimos, ¿cierto? Pero aquí tenemos gasto de energía. Bueno, esto se realiza en el túbulo proximal, igual que siempre, ¿cierto? Y como necesita energía, va a depender del flujo plasmático renal, o sea, de la irrigación del riñón como órgano, porque tiene que llegarle los elementos para poder usarlo, ¿cierto? Producir energía. Y la última etapa, que es la resorción o reabsorción tubular en el túbulo distal, puede ir a reabsorberse o ir a excretarse. Puede ser pasiva o activa. Los que se excretan son los medicamentos que llegan ionizados e hidrosolubles, esos se van para afuera sí o sí. En cambio, yo puedo reutilizar, ¿cierto? Reabsorber fármacos que llegan liposolubles o no ionizados. O sea, fármacos que, lo que veíamos, entran y salen, cuando llegan aquí, si el organismo los necesita, le va a decir para adentro de nuevo y los va a volver a reutilizar. Ahora, esta reabsorción va a depender del pH de la orina en el túbulo distal. Y eso se puede usar para manejar, ¿cierto? Cuando tenemos... ¿Depende de eso? Sí. ¿Solo del pH? Sí, claro. Igual son los liposolubles, pero depende del pH. O sea, los fármacos activos y además el pH de la orina va a influir. Si la orina del túbulo distal es alcalina, se excretan más rápido y más rápido, en mayor magnitud, más rápido y en mayor cantidad, los fármacos que son ácidos débiles. Y la razón es porque van a estar más ionizados, por lo tanto, se van a reabsorber menos. Entonces, si la orina es ácida, se excretan los alcalinos, y al revés. Si la orina es básica, se excretan los ácidos. ¿Ya? Entonces, se podría llegar a usar en cuadros de intoxicación medicamentosa el manejar el pH de la orina. El problema es que para yo manejar el pH de la orina tengo que alcalinizar o acidificar el medio interno completito, no solo la orina. ¿Ya? Y eso limita esta forma de poder ayudar en una excreción. Tiene que valer la pena, la balanza, ¿cierto? Tiene que valer la pena. Y en la práctica solo vale la pena alcalinizar la orina. Acidificar la orina es casi matar al paciente, ¿ya? Es muy difícil revertir una acidosis metabólica, que el paciente salga bien de una sobredosis y más encima de una acidosis metabólica. Entonces, nosotros en veterinaria no la usamos. De hecho, esto de alcalinizar se usa re poco también, ¿ya? Tiene que, como les digo, tiene que valer la pena, y la primera vez tampoco vale mucho la pena. Pero alcalinizar el medio interno es más fácil de revertir. Entonces,
es una probabilidad. ¿Qué uso para alcalinizar la orina? ¿Qué uso para alcalinizar el medio interno? ¿Ah? Bicarbonato. Bicarbonato. En suerito, ¿cierto? Lo pongo y primero va a funcionar en todo el organismo y después va a ir saliendo ya a alcalinizar la orina. Entonces me serviría para una intoxicación con fármacos ácidos, ¿cierto? Ácidos débiles. Y entre ellos tenemos los barbitúricos como el tiopental, por ejemplo. El tiopental, el principal problema es que es un depresor general, ¿cierto? Un anestésico general, así que deprime todo el sistema nervioso central. Pero lo más complicado es la depresión respiratoria. El animal deja de respirar y deja de respirar y deja de respirar. Cuando deja de respirar se empieza a producir acidosis metabólica, que dijimos ya es complicado, ¿cierto? Entonces, podría llegar a pensar en favorecer la diuresis, por lo tanto poner un suero, y a lo mejor me convendría ponerle al suerito bicarbonato, ¿ya? Podría ayudar a resolver el problema y podría ser una opción, ¿ya? En la práctica yo nunca he visto a nadie que lo haga, ¿ya? Uno hace otras cosas, no es que no haga nada, obviamente, pero uno hace otras cosas. El acidificar la orina nosotros no lo hacemos, en humanos lo hacen así una vez a las 1500 cuando vale la pena, porque igual que nosotros tienen que poner la balanza, y una de las pocas veces en que vale la pena cuando tienen personas intoxicadas con anfetaminas, que son bases débiles, pero son más tiraditas más fuertes que débiles, y ahí ellos se arriesgan y después resuelven el problema. Cuando sacaron al paciente de la intoxicación, ven cómo se las arreglan para arreglar, ¿cierto?, la acidosis metabólica. Nosotros en veterinaria eso no existe. No tenemos los recursos como para poder manejar fácilmente algo así. Bueno, nuestros animales no se intoxican con la anfetamina tampoco. En ese caso no sería lo mejor estar dejando a su pH normal, digamos, la orina, que funcione como diuresis. Claro, le pongo el suerito, sí, bueno, y pongo analético respiratorio, el ampú, ¿cierto? Porque como es la depresión respiratoria, yo... corregir la parte orina y claro, por parte solucionando... y resolviendo el problema, por eso te digo, yo nunca he conocido a nadie que haga eso, pero está la opción, como para que uno lo tenga presente. Pero uno normalmente con alambú, y lo que tú dices, un suerito puesto, cuando uno opera un animal tiene que tenerlo canulado, así que le pone el suerito más rápido a lo mejor, y se resuelve. La solución del cloruro de sodio se supone que es un suero que es de un pH ácido. Sí. Entonces, sería como... acidificarlo, ponerlo rápido, dices tú de buena primera. Sí, sí, ayudaría. Pero igual tienes que respirar mientras tanto, no te puedes, lo mismo acá. Pero en el caso de una acidosis metabólica, sí, ¿sería mantener la acidez? sí. Sí, sí, te entiendo lo que estás diciendo, o sea, te podría ayudar, pero igual tienes que respirar. O sea, tienes que ampú o claro, no, hacer presión positiva. La fisiológica respiratoria sí, también ayuda a estabilizar al paciente, pero todo, claro. A lo que voy yo es que si hay algún suero que sea como alcalino o que tenga alguna solución buffer que no me acidifique más la orina o que me mantenga ácida la orina. Tenemos, o sea, alcalinizantes, tenemos el Ringer lactato, que el lactato se transforma en bicarbonato. Y buffer tenemos el normosol, si hay sueros que tienen buffer. Sí, pero en el caso del Ringer lactato entiendo que tiene que aumenta el ácido láctico en el cuerpo. No, alcaliniza, no. El suero fisiológico es el que acidifica. El Ringer lactato alcaliniza. ¿Bicarbonato no usan en veterinaria? Sí, se puede usar, pero lo que les digo, en la práctica uno resuelve el problema con manejo, no con fármacos, con manejo ampú o oxígeno a presión positiva. Lo que pasa es que no todos tienen un oxígeno a presión positiva. Acuérdate que en veterinaria los recursos tecnológicos son escasos, pero el ampú ¿cierto? La cosa es que tengo que tener al animal respirando y la mayor parte de las veces con eso se resuelve el problema. O sea, nunca somos tan descuidados como para que se nos muera el paciente. Esa es la idea. No debemos ser tan descuidados y la mayor parte de las veces pasa eso. Con suerte. ¿Y en veterinaria se dan cuenta por el pH?
la presión. ¿Cómo se dan cuenta que está con una Sí, porque está conectado al monitor, la presión de oxígeno. La presión de oxígeno te baja. No debería bajar nunca más de 80. O sea, ya cuando llega a 80 ya el animal está respirando mal, aunque esté respirando. Algo tiene que hacer. Claro. Por eso que lo ideal siempre es tener un monitor. Si no tienes un monitor, por lo menos tener un elemento para medir la saturación de oxígeno y la frecuencia cardíaca la puede medir uno con fonendo, hay algo que se encargue, ¿ya? Pero la saturación de oxígeno no tenemos cómo medirla salvo con el aparatito, ¿ya? Y un aparatito para medir saturación de oxígeno cuesta 25 euros. O sea, no tener es una dejación. El monitor no, un monitor les cuesta 2 millones, pero no la van a costar. Sí, sí hay más chiquitos. Sí, sí. O también, sí, lo mismo que para medir la presión. Tenemos ya, si estamos muy avanzados. Tenemos manchitos para medir presión. Hay unos de esos, de hecho, hay unos que son de ultrasonido también. También, sí. Y que no son muy caros, el otro día lo estuve cotizando, vale como 100 lucas. O sea, Ya. yo sé que vale pero Sí, pero para alcanzable. una clínica, Claro. fácil de costear. Sí, no, sí, tenemos hartos recursos a lo que echar mano. Y por eso te digo, la mayor parte de las veces no llegamos a hacer estos manejos. Ponemos el suerito y ¡abú! No, nada de chao. No. No, créeme que los pacientes, es raro que se muera un paciente. No es frecuente. No te voy a decir que no pasa nunca, pero es muy poco frecuente que pase algo así tan terrible como que se muera el paciente. No es probable. Bueno, Excreción por bilis. Bueno, lo que tú me contabas, ¿cierto? Uno aprende, se te llega a morir alguna vez un paciente, tú aprendiste al tiro qué es lo que no hay que hacer y qué es lo que sí hay que hacer. Uno aprende al tiro. Por eso que no nos pasa, porque nosotros tenemos mucho menos recursos que los humanos. Y eso nos obliga a estar pendientes, a no dejar nada al azar. Entonces, en la práctica, yo creo que a nosotros se nos mueren menos pacientes que a los humanos. Siento que ellos tienen muchos más recursos disponibles. Bueno, excreción por bilis, decíamos que en términos de cantidad es la segunda y nunca olvidar que puede haber ciclo enteriopático. ¿Ya? Excreción por leche. La leche en la práctica no es mucha la cantidad de leche de fármaco que pasa a la leche. Pero sabemos que la leche está destinada a los recién nacidos, que siempre son más chiquititos que las madres. Por lo tanto, ese poquito puede ser una sobredosis en un recién nacido. Entonces, si podemos evitar darle leche a las madres, evitémoslo. Y si no, eliminemos esas leches. ¿Medicamento a la madre? Sí. ¿Leche dije? Sí. Ya. Medicamento a las madres. Y desde el punto de vista productivo, también, ¿cierto? Los periodos de resguardo, ¿cierto? Un periodo que tenemos que esperar desde que dimos el fármaco hasta que se puede vender la leche. Muchas veces esas leches van a producir algo, queso, ¿cierto? Yogur. Y si está, por ejemplo, con un antibiótico y está en la leche, no se va a hacer el queso, no se va a hacer el yogur. Así que desde ningún punto de vista conviene que esas leches salgan a mercado. Así que esas leches no para venderlas, y si son para un recién nacido, tener la precaución de la cantidad. ¿Sí? ¿No hay algún medicamento que se le dé a la madre para que vía leche pase al ¿Tratamiento a la cría? Normalmente no. Lo que se puede usar, o lo que se usa a veces, es tratar a una madre y a su camada con un antibiótico, por ejemplo. Tú sabes que el antibiótico va a llegar en cantidad pequeña al chiquitito, al recién nacido, pero puede ser necesario. Hay veces que las mismas madres contagian a los chiquititos con una enfermedad bacteriana. Ahí podría ser. Pero la mayor parte de las veces no. No lo piensas desde ese punto de vista, digamos. Bueno, y la leche, no olvidar que la leche, aunque sea de un herbívoro, la leche siempre tiene un pH más ácido que el medio interno de un herbívoro. El pH normal de la leche entre 6,5 a 6,9 y los pH típicos de nuestros animales 7,2 a 7,4. Como es ácida, acumula medicamentos alcalinos. Por ejemplo, aquí el ejemplo que sale aquí, la eritromicina, que es básico, ¿cierto? Se tiende a acumular más que otros antibióticos en la leche. Por ejemplo, las penicilinas son todas ácidas, se acumulan menos. ¿Ya?
Bueno, y también cuando uno trata a las madres, uno se acuerda que tiene bebés. Entonces se trata de usar un antibiótico que no dañe mucho a las crías. Entonces no olvidar nunca que la leche, todo va a pasar a la leche. Así como decíamos, todo va a pasar a la gestación, todo va a pasar a la leche. Excreción pulmonar. El pulmón, para poder llegar con un medicamento al pulmón, tiene que tener un tamaño de partícula pequeñito para que pueda llegar al alvéolo, ¿cierto? Entonces, básicamente estos medicamentos vienen en forma de gases o de partículas muy pequeñitas y se eliminan igual como entraron, sin metabolizar por el gradiente de concentración. Entonces, este caballo, ¿cierto?, está con su anestesia, ¿cierto?, su tubo endotraqueal, está sometido a un proceso quirúrgico. Cuando termina la cirugía, se corta la entrada de anestesia y se sigue administrando el oxígeno. Entonces voy a tener más en el encéfalo que en pulmón y que afuera. Entonces voy a ir eliminando por gradiente de concentración de aquí a pulmón, de pulmón afuera, que va a salir por la máquina. Gradiente de concentración y punto, tal como entró. De hecho, las máquinas de anestesia tienen, la mayoría de ellas tienen un circuito cerrado que me permite reutilizar el que el animal va expulsando, ¿cierto?, por expiración, para no perder fármaco hacia el ambiente, porque tenemos efecto invernadero y que nos podemos anestesiar todo. Terminamos todo anestesiado. ¿Ya? Sí. Y otras vías, decíamos que en la práctica todos los órganos eliminan fármacos. Entonces, las otras vías son muy poco importantes, por eso no se consideran, pero no quiere decir que no eliminemos por sudor, genitales, piel, pelo, lágrimas, saliva. En la práctica, la mayoría de estos fármacos se eliminan por difusión pasiva sin metabolizar, ¿ya? Y se usan más que nada para detección en medicina forense, para cuando muere alguien con sospecha de sobredosis de algo, de alguna cosa de ese tipo, más que de sobredosis de fármacos, más que de tóxicos propiamente tal, pero también a nivel de tóxicos. Y lo que se usa mucho son los pelos. Los pelos en los animales, ¿cierto?, normalmente tienen el largo normal, entonces pueden detectar muchos medicamentos a lo largo del tiempo en el pelito, en el pelo. ¿Ya? Entonces no tienen importancia desde el punto de vista terapéutico, pero no quiere decir que no muestren un medicamento. Profesora, ¿sí? Si por ejemplo, en una reserva se quiere estudiar X especie, ¿ya? Bueno, yo pensaba que puede tener plomo, Claro, el algo, tóxico en el ambiente. pero entonces También sirve. además, para Sí. estudiar, Sí, como dijo que sirve. para no ser tan invasiva. Claro, no hasta sacando, claro, porque también en ese caso tú podrías hacer un estudio, ¿cierto? En las reservas normalmente estudian los animales cada cierta cantidad de años, a veces ni siquiera una vez al año. Entonces en ese periodo tú sacarle el pelo, se saca de raíz. Y tú tienes mucha información porque el pelo tiene largo de todo un periodo, ¿cierto? De pelecha a pelecha, o sea, por lo menos un año de información. Pero si tiene que sacar del animal vivo, mi pregunta es ¿qué es? ¿Sabe el animal que salió, dejó pelo y yo puedo agarrar este pelo? Ah, ese pelo. Para Es que, no estar sí, invadiendo sacando el al pelo al animal. explico. Claro, sí, ahora te entendí. Se sabe que así como la metabolización, en el ambiente también se produce descomposición, es una forma de metabolización. Entonces, si permanece mucho tiempo, no vas a tener resultados. Puede ser que de los pelos que tú encuentres no sirva ninguno. Por eso que no es una muy buena opción. Ahora, si el animal está entero, un animal muerto, por eso que yo digo medicina forense, porque un animal es muerto, pero muerto hace poco tiempo. Pero si está el animal entero, tú vas a saber más o menos hace cuánto tiempo se murió. Entonces puede ser que esté muerto hace una semana y todavía te sirva en ese papel. Pero si está vivo, Es más que se está vivo va a ingeniármela de alguna manera para que pase por un lugar donde se tiene que tratar de agarrar su pelo agarrado y ahí comprimido con raíz, con todo. Sí. Ya, gracias. Me interesa ese tema. Sí, porque es importante. Y lo que tú dices, a veces necesitamos, a veces incluso se estudian los animales pensando en las personas. En que si se intoxicó el animal, ¿por qué no se va a intoxicar la persona? Si tomamos la misma agua, ¿cierto? Comemos más o menos lo mismo.
Entonces se usa con muchas finalidades ese tipo de estudios que uno dice, va a ser esa tontera, se hace esa tontera y le sacamos provecho, así que no estás equivocada. Bueno, y la última etapa dentro de la farmacocinética es la farmacocinética clínica. Lo mismo que decíamos de la farmacología, es farmacología que se estudia en animales sanos, porque una vez que yo sé cómo funciona todo en el sano, yo recién me voy al enfermo, que le llamo farmacología clínica. Esto es el estudio de la farmacocinética, que lo estudié en un animal sano, cómo se absorbía, distribuía, metabolizaba, excretaba en uno sano, para recién ahí irme al enfermo. Y le pongo farmacocinética clínica, ¿ya? Para usarla en el enfermo, pero conociendo perfectamente cómo funciona en el sano primero. ¿Para qué sirve la farmacocinética clínica? Para esclarecer en términos cuantitativos, en números, ¿cierto?, la relación dosis-efecto. Entonces, lo que hace la farmacocinética clínica es establecer lo que se le llama los regímenes terapéuticos o pautas terapéuticas, que es la dosis, la frecuencia horaria, la duración del tratamiento y la vía. Entonces, ya en números, mucho más simplificado todo esto que estábamos viendo ahora, ¿cierto?, toman toda esa información y la transforman en números para que yo la pueda usar en la clínica. Y para hacer estos estudios y poder establecer el régimen terapéutico, estudian depuración o clearance, volumen de distribución, que lo vimos recién, la biodisponibilidad, que es cuánto llega a circulación sistémica, y la vida media. La depuración o clearance es lo mismo que ustedes estudiaron cuando uno hace fisiología, estudiar el clearance renal, ¿cierto? Pero aquí, como es del fármaco, estudia todos los clearance de diferentes órganos, diferentes partes. Entonces suma todo eso y es lo que ellos consideran clearance del fármaco. Renal, biliar, por leche, por todas las vías posibles. Y ese es lo que consideran. Obviamente, esto va a estar, la clearance, ¿cierto?, va a estar en relación directa con la metabolización, porque sabemos que los fármacos, para poder eliminarlos, tenemos que metabolizarlos, la mayoría se eliminan metabolizados, y nos permite determinar la frecuencia de administración. Para eso se hacen estos estudios, para ver cada cuántas horas le doy. O sea, al final lo que mide es como el tiempo de uso, Claro, tiempo útil. claro, sí. Tiene otro nombre, pero es exactamente eso. Es exactamente eso que tú dices. Bueno, y lo que decíamos, modelos, de nuevo, ¿cierto? Establecen dos tipos de modelos de depuración o clearance, que le llaman cinética o depuración de primer orden o cinética lineal, que aquí está, ¿cierto?, simplificado, una línea. Y la cinética de eliminación de orden cero, no lineal o de Michaelis-Menten. La cinética de primer orden o cinética lineal, ¿cierto? Aquí tenemos los sistemas metabolizadores y transportadores, son perfectos, no se saturan nunca, ¿cierto? Por eso que se forma una línea. Entonces la velocidad de eliminación va a estar en función lineal, ¿cierto? Va a ser directamente proporcional con la concentración que tengo en plasma. Mientras más concentración tengo en plasma, más rápido se va a ir excretando, mientras menos concentración se va a ir excretando más lento. Entonces elimino una fracción constante del fármaco por unidad de tiempo. A diferencia del otro modelo de orden cero o no lineal, en que algo se satura, ¿cierto? Los mecanismos de eliminación o de metabolización se saturan, lo que veíamos en el modelo policompartimental, y por consiguiente en estos tipos de fármacos tenemos posibles problemas de acumulación o incluso de toxicidad. Entonces, en este tipo de modelo tenemos que se graficaría así en simple, ¿cierto? En mono. La primera es del mono compartimental. Del pi. Del pi. Sí. No, el mono compartimental. Sí, del mono compartimental. Lo que entra y sale. Lo que entra y sale al mismo ritmo. Ya. Y este otro, algo se acumuló, se saturó y tiene que usarlo con precaución. Ya. Que, como les digo, si ustedes leen, sí, la cinética de orden cero, eso es lo que tiene que tener precaución. O sea, puede acumular, tengo que respetar muy bien la dosis, la frecuencia horaria, todo lo que corresponde. Que el paciente no esté con enfermedades graves, ¿cierto? Y el concepto que nos faltaba de lo que habíamos visto era el de la vida media. A veces le llaman también semivida.
que es el tiempo necesario para eliminar el 50% del fármaco del organismo. O dicho de otra forma, el tiempo que demora la concentración plasmática del fármaco en disminuir a la mitad desde sus niveles máximos. O sea, cómo se va eliminando, ¿cierto?, el fármaco a lo largo del tiempo, y considera la vida media y no la vida entera, porque estamos trabajando con biología, ¿cierto? No somos todos iguales, entonces por eso que nos interesa la vida media, que es lo que se obtiene en la mayoría de los individuos. La vida media va a estar influenciada obviamente por la depuración, pero también por el volumen de distribución de ese fármaco. Y nos ayuda a establecer también el ritmo horario, igual que la depuración. Bueno, varía de acuerdo a edad, especie, presencia o no de otros fármacos, si el animal está sano o enfermo. Y cuando yo tengo una vida media alta, puede por un lado significar que la eliminación de ese fármaco es lenta, pero también puede significar que el volumen de distribución es muy alto. Llega mucho, muy rápido al tejido y por lo tanto le cuesta mucho ir eliminándolo, ¿ya? Pero lo importante es que si el fármaco tiene una vida media alta, yo tengo que respetar la frecuencia horaria que me indican. Para eso me sirve, digamos. Y lo que tú decías, cuando yo uso un fármaco en la clínica, en el uso terapéutico de un paciente, me interesa establecer el punto de equilibrio dinámico. O sea, que el fármaco esté todo el tiempo, yo hago un tratamiento por 10 días, y los 10 días esté dentro del efecto terapéutico. A eso se llama punto de equilibrio dinámico o steady state. Como la misma concentración. No la misma concentración, es dinámico, pero dentro del rango terapéutico. ¿Ya? Que está haciendo el efecto que tiene que hacer. Claro, donde hace efecto. Es como mantener el cuerpo en una Punto de equilibrio dinámico, steady state, estado estacionario, ya, todo eso son la misma cosa. Y la idea es que todo esto se produzca dentro de la misma dosis. Y este monito es del Goodman y Gilbert, ¿cierto? Ahí eso es steady state o estado estacionario. Y cuando yo doy un fármaco, el mismo fármaco, el mismo gráfico, concentración por tiempo, yo doy un fármaco y empieza a acumularse en el fondo, en el organismo, y supongamos que entre aquí y aquí en la dosis terapéutica, lo que yo quiero es que durante el máximo de tiempo posible el fármaco esté dentro de las concentraciones terapéuticas que yo necesito. Y en general, el punto de equilibrio dinámico se logra después de 4 vidas medias. 4 vidas medias, ¿ya? Entonces yo tengo un fármaco que cura, que me dice aplíquelo cada 8 horas, ¿cierto? Yo sé que al segundo día, con la primera dosis, yo ya estoy dentro del punto de equilibrio dinámico. Entonces el primer día todavía tengo fluctuaciones, tengo periodos en que el fármaco no está funcionando como yo quiero. Pero ya el segundo día estoy lista, ¿ya? Entonces por eso que esto, digamos, es importante. ¿Qué es lo que le interesa al clínico? Que le digan cómo lo tengo que administrar, porque yo necesito tener efecto todo el tiempo, no cuando doy la dosis. Bueno, sirve para asegurar el efecto terapéutico estable en el tiempo, obviamente. Y se considera que un fármaco que tiene biodisponibilidad completa, el punto de equilibrio dinámico se logra cuando la tasa de eliminación es igual a la tasa de administración. O sea, la misma cantidad que entra, sale. Y como decíamos, el objetivo de todo esto es establecer la pauta terapéutica o régimen terapéutico, que es la dosis, la vía de administración, la frecuencia horaria y la duración del tratamiento. Todo esto para mantener el fármaco dentro de las dosis que yo necesito. Y el ejemplo que sale aquí es un fármaco administrado, el mismo fármaco administrado de formas diferentes. Por ejemplo, dosis única de 50 miligramos hace esta curva. Pero ellos me dicen que aquí yo tengo el nivel terapéutico y el rango estaría como en la parte de color. ¿Ya? Entonces, con una dosis, si se fijan, no se alcanzó a acumular nada. No alcancé ni siquiera a llegar ni cerca. ¿Ya? Claro, nada. Pero entonces yo voy a investigar si le administro 200 miligramos en el día, pero administrado por diferentes formas, para ver cuál me conviene más. Entonces yo le administro 50 miligramos 4 veces al día, que es la curva verde.
Recién aquí llegó, ¿cierto? Y en la práctica al nivel, el blanquito, que es el nivel ideal. Si le doy 2 veces al día 100 miligramos, son los mismos 200, no importa. Aquí es una vía que no es endovenosa, ¿ya? Es un estudio, un ejemplo. Es una vía que no es endovenosa, lo único que sabes. Si le dan 100 miligramos 2 veces al día, son los mismos 200 que le dieron aquí, y no llegaba a ninguna parte, está en la azul. ¿Se fijan? Aquí yo ya estoy dentro del nivel y llego. No llego muy bien, pero llego, me demoro, pero llego. ¿Ya? Y el otro le dieron 200 miligramos una vez al día nomás. El rosado. Ya a la primera llegué, pero bajó. Y en la segunda ya estoy dentro del rango y ya se mantiene. ¿Se fijan? ¿Qué me conviene? 200 miligramos cada 24 horas. Entonces, así hacen los estudios para establecer el régimen terapéutico. De esta forma lo van investigando. Aunque baje mucho más. Sí. Sí, porque hay un rango. Acuérdate que hay un rango terapéutico. La dosis ideal, pero dentro de esa línea. Y no llegar a la dosis tóxica nunca. ¿Sí? Claro. Entonces, en resumen, la pauta terapéutica considera más la cantidad de miligramos, porque ahí en el estudio no menciona qué día. Sí, es un ejemplo. Esto es un ejemplo, no es nada. Es un ejemplo. La pauta terapéutica considera la dosis, la vía, la frecuencia, el horario y la duración. Sí, claro. Entonces ahí te dice, yo probé varias formas y lo que determiné es que me conviene administrarlo 200 miligramos cada 24 horas por la duración que corresponde. La duración, Claro. porque llego más rápido al, Claro. al pico. Pero por esa vía, como te digo, esto es un ejemplo, así que a mí no me están diciendo nada. No sé qué fármaco es ni qué vía es un ejemplo. Pero ya más punto el equilibrio cuando después de 4 se mantiene. Claro, porque se mantiene ya. Ahí le llama punto de equilibrio. Y es dinámico porque está fluctuando. Pero resulta que hay fármacos que demoran mucho en acumularse y en llegar a este punto de equilibrio dinámico. Y hay veces en que yo no puedo esperar. El paciente está grave, no me puedo dar el lujo. Entonces lo que yo hago es dar lo que se llama una dosis de carga o dosis de ataque y una dosis de mantenimiento. Una dosis alta Y después una dosis baja. La dosis de ataque siempre es mucho más alta que la dosis de mantenimiento. Lo que me va a permitir que el fármaco se acumule más rápido en el organismo, ¿cierto? Para evitar que las fluctuaciones sean muy grandes y demoren mucho en acumularse. Y el ejemplo que sale aquí. Y este fármaco, esta es la dosis, si se fijan, la dosis de mantenimiento. Estoy dando la misma dosis todo el tiempo, ¿cierto? 1, que sería 1, lo que sea. Y recién aquí, o sea, aquí yo recién toqué, pero recién aquí yo estoy dentro del punto de equilibrio dinámico. Dosis efectiva, dosis tóxica, si se fijan. Entonces yo tengo que esperar lo que sea, más o menos 11, para que recién empiece a tener un efecto permanente. Entonces yo, si no me puedo dar ese lujo, lo que hago es dar la dosis de carga, que aquí se fija, dan 3 veces la dosis de mantenimiento, por una vez, por una segunda vez, y ya me mantengo con la dosis de mantenimiento dentro del punto de equilibrio dinámico. Y hay fármacos que necesitan dosis de ataque y dosis de mantenimiento y otros no. La gran mayoría no. Pero lo mismo, si nos dicen que necesitamos una dosis de ataque, hay que usarla. Por ejemplo, el meloxicam, ubican analgésico, el meloxicam usa una dosis de ataque de 0,2 miligramos por kilo el primer día, un día, y después sigo con 0,1 miligramos por kilo. ¿Ya? Dosis de ataque y después dosis de mantenimiento. Doctor, ante una carga bacteriana, por ejemplo, la administración de un antibiótico también podría depender Podría de eso. usar, sí. Okay. Cuando se hacen, por ejemplo, cirugías a pulmón, a tórax abierto, de corazón, de lo que sea de pulmón, el cirujano da intraquirúrgico una dosis altísima, que se supone que es más o menos 5 veces la dosis de mantenimiento, intraquirúrgico. Y un antibiótico diferente en el postquirúrgico. Porque intraquirúrgico va a salir en la sangre, entonces toda la sangre que se produzca por la cirugía misma va a estar medicada. Entonces te va a evitar que te entre
una infección al tórax que después es una estructura cerrada, ¿cierto? Sí, claro. Entonces por eso que le interesa que no vaya. Nada, como que Te nada pululando queda- ahí. por último te queda un poco de sangre, no importa, porque esa sangre está con antibióticos. Está con antibióticos. Entonces, claro, lo que tú dices. Eso no se le llama dosis de ataque. Ese es un manejo Intraquirúrgico. para ese tipo de cirugía en particular. ¿Ya? Pero sí, pero se usa. Como profiláctico en el caso de las cirugías de tórax, porque por mucho que nosotros en el humano usan estos pabellones con, ya ni me acuerdo cómo se llama, que hace que floten las partículas de lo que sea, polvo, lo que sea. Nosotros no tenemos acceso a eso, pero incluso en humanos se usan ese tipo de manejo preventivo. Sí. Te pone el parche. ¿Ya? Así que hay que manejarlo, aquí se maneja. Por ejemplo, de cadera. También es muy probable porque ahí es hueso y también una estructura que te quedó adentro, guardada. Entonces, si te quedó un bicho que andaba por ahí volando, es muy riesgoso, es muy riesgoso. No así, no sé, pues intestino, está sucio siempre, por así decirlo, siempre contaminado. No, de que hecho, sea el con flora procedimiento, digestiva normal. incluso el procedimiento que lo ocupan. Claro, no, sí, hay que tener precauciones con cierto tipo de procedimientos. Entonces, dosis de ataque cuando el fármaco demora mucho en acumularse. Un ejemplo que hay un antiepiléptico que se llama bromuro, no sé si lo ubica, se usa en gatos. ¿Alguien ¿Un tiene antiepiléptico? gato? Bromuro. ¿Y? ¿Epiléptico? No. Bueno, el bromuro es un antiepiléptico que se usa en gatos porque los gatos tienen muchos problemas para metabolizar. Nosotros hablamos de la metabolización con ácido glucurónico. Hay muchos fármacos que se metabolizan con ácido glucurónico. Y la gracia del bromuro es que no se metaboliza y controla la epilepsia, ¿ya? Entonces, el bromuro se sabe que demora entre 2 a 3 meses en llegar al punto de equilibrio dinámico. Y mientras tanto al gato le dan ataque de epilepsia. Y suponte que a tu gato le den, no sé, pues, 6 ataques de más día. ¿Quién va a aguantar 2 meses? Nadie. Entonces se usa dosis de ataque muy alta y no por un día como en el caso del meloxicam, sino que se usa normalmente por 5 días. Y al sexto ya se usa la dosis de mantenimiento y tú ya ahí ya te quedas tranquila, ya no le va a dar más ataque. ¿Ya? Entonces se usa. Si nos dicen dosis de ataque es porque ese fármaco demora en empezar a hacer efecto y hay veces en que yo puedo esperar y otras veces en que no. Esa dosis de mantenimiento, una vez que ya puede ir variando también. Puede ir variando. Sí. Sí. Le llamamos igual dosis de mantenimiento porque son, claro, porque son más o menos la misma, digamos. Sí, pero puede variar. Bueno, y el último concepto que vamos a ver de periodo de resguardo que se usa en animales productivos, ¿cierto? Es el periodo de tiempo que media entre la última aplicación del fármaco y el momento en que su concentración en cualquier subproducto de ese animal sea inocuo. O sea, no es que no exista, pero esa cantidad es tan pequeña que no le hace nada a nadie, ¿ya? Y tenemos que respetarlo, tenemos que adecuarnos a esta forma si trabajamos con animales productivos y no necesariamente que ese producto o subproducto del animal vaya a ir a consumo humano, si va a ir a consumo animal también, ¿cierto? Bueno, y para establecer este periodo de tiempo se hace en base a los límites máximos residuales, que es la concentración máxima de residuos, o sea, ni siquiera el medicamento, sino que residuos del medicamento, que resultan del uso de un medicamento veterinario y que se recomienda, se permita legalmente o se reconozca como admisible dentro del alimento de su superficie. ¿Por qué dice o? Y no es legalmente siempre. Porque aquí en Chile y en todo el mundo, muchas veces los animales, cuando la gente tiene pocos, sobre todo, ¿cierto? En el campo, tiene, no sé, pues un chanchito, tiene 20 gallinas, y mata el chancho porque se casó el hijo. Mata el chancho y se lo comen y no lo llevan al matadero. Por lo tanto, no es legal. Pero obviamente esa gente igual tiene que respetar los periodos de resguardo. Y esa es pega nuestra. ¿Ya? El dueño del animal, ni ahí con que si le dio lo que le haya dado hace poco tiempo. Pero ese veterinario que atiende a ese chanchito y a esa gallina, que lo más probable que atienda de vez en cuando una vez a las 1500, tiene que enseñarle a la gente, porque esa es misión nuestra también, educar, que tiene que darle un tiempo desde que el último medicamento hasta que se lo puede comer sin dañar
a su familia, que es lo que quiere el dueño de su animalito cuando se casa el hijo, ¿no es cierto? Entonces, por eso que se refiere a no solamente a permitir legalmente, porque lo legal lo hacen los mataderos, pero los animales no siempre se faenan en el matadero. ¿Sí? Lo que se excreta por vía urinaria, ¿qué periodo se mantiene activo en el medio ambiente? Porque me imagino que debe tener algún efecto. La verdad es que en los medicamentos habituales, incluso los antibióticos, no se han hecho muchos estudios, pero con los antiepilépticos sí, perdón, con los antineoplásicos sí, porque los antineoplásicos matan células, esa es la forma de actuar. Entonces, donde caiga hace un tremendo daño. Entonces, a propósito de eso, tú deberías eliminar la orina, las fecas de las personas o de los animales que están recibiendo cualquier antineoplásico durante un periodo de alrededor de 3 semanas. ¿Y en la vida real qué pasa? Nada. En el hospital, ¿tú crees que los que reciben terapia antineoplásica van a hacer pichí a otro lado o ese pichí lo derivan a otra parte? Van a estar también. O sea, hay temas en los que se sabe, como te digo, en los antineoplásicos se sabe. Cada uno de ellos lo han estudiado para ver. En los otros ni siquiera se han dado trabajo, porque en la práctica es imposible. ¿Dónde lo eliminan? Miss, en la ivermectina. Hay un paper de ivermectina, la sobredosis que se eliminan por la orina, matan los ácaros naturales de la tierra. Claro. No, y desgraciadamente se sabe, pero no se hace nada. Así que con suerte respetamos los límites máximos residuales. Hasta ahí llegamos. Más allá, la verdad es que no. Perdón, oncológico. Es que los tratamientos de agua lo que buscan finalmente es la parte de las bacterias, de los hongos, pero los fármacos de animal, claro. De hecho, uno compra esos filtros, ¿cierto?, para el agua de la casa, para que tenga es como una estación de un encapsulador que apaga. Sí, pero no es lo mismo. Ya. Es súper lo mismo. Palo y medio. ¿Se abre? Sí, es un tema. Se abre más seguro. Ya, bien. Bueno, los límites máximos residuales, que es lo que me fija el periodo de resguardo, ¿cierto?, es establecido para cada medicamento y para cada país. Entonces nosotros tenemos en los medicamentos de animales mayores, ¿cierto?, viene periodo de resguardo 28 días, por decir algo. Eso es para Chile. Pero, por ejemplo, si ustedes trabajan en una empresa que exporta, tiene que basarse en lo que determina el país donde va, ¿ya? Y hay países muy exigentes y entre los más exigentes está Japón y nosotros exportamos a Japón, ¿ya? Así que nos tenemos que ir basando en los periodos de resguardo del país a donde se venda este producto. Con esto terminamos lo que es farmacocinética. Y seguimos con farmacodinámica. ¿Tienes recreo? Sí, ¿Nos vamos? ¿Nos vamos?